Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Mi nombre es Mateo Lazarte y voy a hablar sobre el efecto del racismo sudafricano frente a la lucha contra el apartheid de Nelson Mandela. Como antecedentes, desde hace muchísimo tiempo, Sudáfrica ha sido antes que una colonia británica, una colonia holandesa, eh, también conocida ahora como neerlandesa, ¿no? Sin embargo, este punto se usó como referencia en la ciudad del Cabo como un puerto o un tipo de descanso. Y ahí se usaba un montón el hecho de intercambiar esclavos, traficar esclavos, y más adelante, cuando llegaron los británicos, trataron de darle otra manera de ver las cosas a los holandeses. Hubo diversas guerras frente a ello, ya sea por el territorio de Ciudad del Cabo, como también los diamantes en el centro de Sudáfrica, como lo es la zona de Bloemfontein, lo cual ocasionó diferentes conflictos eh, y demás, ¿no? Pero yendo más al tema del racismo, el racismo ya estaba presente de manera activa, pero eso se convierte a partir de ley, a partir de 1948, por parte del Partido Nacionalista, teniendo como presidente de la época Daniel François Malan, teniendo ideas base en el modelo de la iglesia protestante de los Países Bajos, en este caso sería la idea holandesa, ¿no? Sin embargo, en 1954, el abogado Nelson Mandela empezó a hacer convocatorias pacíficas, marchas pacíficas, para poder tratar de llegar a este tipo de acuerdo, donde no hay ese tipo de conflictos. Sin embargo, en 1961, el gobierno de minoría blanca declaró a Sudáfrica como abandone la Commonwealth. Y esto de cierta manera perdía cierto control Gran Bretaña sobre Sudáfrica, sobre sus políticas interiores, y eso inclusive hubo una intensidad mayor en lo que era el racismo en Sudáfrica, y era mucho más extenso, y ahí fue cuando más adelante se volvió una ley. Fue bastante determinante el tema de abandonar el Commonwealth. Más adelante, relación entre la religión y la política en el apartheid, ciertamente en Sudáfrica avanzaba poco a poco la religión del cristianismo, que en pocos años se convertía en una influencia entre la población, donde varias personas compartían una fe común, pero bastante dividida entre dos. Por un lado estaba la religión protestante y la religión cristiana católica, que era de los ingleses, y los protestantes de los holandeses. Sin embargo, no congeniaban esos dos modelos de mentalidad, de creencia, porque los protestantes creían que la superioridad de raza era un elemento clave para poder ser distinguido, algo que no compartía el cristianismo y el catolicismo. Por ese lado, hay una gran diferencia entre los afrikaners, que particularmente tenían una ideología mucho más protestante, mucho más neerlandesa, y por otro lado, eh, una ideología mucho más llegado de los británicos a Sudáfrica. Era una ideología mucho más católica, que admitía de cierta manera, era mucho más versátil el tema con las personas de color, que no tanto lo tenían obviamente los protestantes, ¿no? Entonces, de cierta manera, era un poco, el tema religioso estaba presente, ¿no? Pero yendo más al tema deportivo, el proceso de lucha contra la apartheid fue algo bastante intenso, porque cuando Mandela llegó al poder, un montón de personas del partido del ANC querían eliminar los símbolos nacionales, como era el Springbok, que era un símbolo para ellos de opresión racial, como también el color dorado y verde del color del uniforme de los Springboks, que lo consideraban como un color opresivo, racial, bastante poderoso. Por otro lado, también cabe recalcar que antes de ese momento no había ningún personaje, ningún individuo de color negro, que compita por Sudáfrica de manera internacional. Sin embargo, por el tema de la apartheid, tampoco Sudáfrica podía competir en competiciones internacionales. Estaba baneado por completo por el Comité Olímpico y demás organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, de cierta manera, Sudáfrica estaba totalmente apartado del mundo, y eso, y cuando llega Mandela, cambia por completo, porque
a pesar de que tener todos en su contra, el hecho de que sí hay que quitar los Springboks, hay que quitar los colores, hay que cambiar la bandera, para él era importante el hecho de tener esta alianza con el deporte, porque para los afrikaners y las personas para las personas blancas era importante el deporte. Y las personas blancas en ese momento, en 1995, manejaban gran parte de la economía, gran parte del poder económico, social. Entonces era muy importante tener este tipo de alianza, confianza, para tener un poco de colaboración mutua. Mandela nunca fue opresor, siempre quiso colaborar, siempre estuvo al hecho de dialogar, y para ellos era algo que tenía que mostrar frente a que los blancos no tenían, y era tolerancia. El hecho de tolerar los colores de los Springboks fue algo muy impactante al principio para la gente de color. Sin embargo, se adaptaron al tema, a la idea de que ese es nuestro equipo nacional y tenemos que ser tolerantes frente a ello. Y eso es lo que Mandela habla mucho, de la tolerancia, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Chester Williams, que es una persona muy resaltante en este episodio de Mandela con el rugby, porque fue la primera persona de color en competir en un mundial de rugby por Sudáfrica, y fue algo realmente sumamente resaltante, y básicamente estaba fuera de este equipo por color, y básicamente demostraba con sus compañeros que tenía la habilidad, la destreza y todo para ser un jugador profesional y una superestrella, tal como lo fue en ese Mundial de 1995. Por otro lado, en ese momento Mandela habló un montón con François Piner, el cual fue el capitán de los Springboks en 1995, y habló mucho sobre dar el ejemplo, y él era el capitán, entonces él tenía que dar el ejemplo de generalizar este tipo de tolerancia, de unidad, y eso es algo que Mandela, con el deporte, hizo que Sudáfrica sea uno de los países mayores desarrollados de África en general, siendo detrás de Nigeria, obviamente, pero de todas maneras Sudáfrica tiene una visión mucho más grande de lo que lo fue hace 30 años, lo cual muestra un gran desarrollo social, económico, eh, como también religioso. Cada uno es libre de hacer lo que uno quiere, sobre todo en un país donde era muy complicado, extremadamente complicado ser y pensar lo que uno quería. It was 40 years of injustice. There's still remnants of it. Obviously, it will take a long time to eradicate all remnants of that injustice, because the injustice becomes legislated, it becomes ingrained, it becomes part of your life. But the older generation, we still have the hangover. There's a lot of guilt related to it. Many people will now think they should have acted more decisively at the time. But, you know, we're not defending the way we lived. That was what we were brought up to be, was rugby players. That's what we wanted to do. That's what was foremost in their minds. We all know that the history of South Africa, it was a whole lot of racism. Apartheid is part of our history, something that our leaders in the past decided on, which us as youngsters didn't have a say. It was wrong. But there were other rugby players in South Africa, men like Cheeky Watson and his brothers, who were white players who at that time refused to play under the system. So they're all different stories to be told. Everybody has a story. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, profesor, y hasta luego.